Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Sí, Señor, tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. De tu voz llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Sí, Señor, tu amor llena este lugar, tu amor me envuelve. En este lugar, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en
tu reino a este lugar, Espíritu Santo. Venga tu reino a este lugar, Señor. Espíritu Santo, llena este lugar, llena nuestra casa. Espíritu Santo, nuestras vidas te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Ven. Gracias, Espíritu Santo. Señor, llena este lugar, llena nuestra casa. Empieza a clamar al Espíritu Santo. Ven y llena mi casa, ven y llena mi vida. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. 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 Gracias, Espíritu Santo. Tu Espíritu está aquí, Señor. Tu Espíritu está en nuestra casa. ¿Dónde estás? Decláralo y di: tu Espíritu está en mi casa, Señor. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Da tu voz y dile: en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Eres fiel. La noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Vamos a declararlo. Confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
que Dios es fiel. Tú vas a cantar esto conmigo con todas tus fuerzas. Ahí con tu familia, ahí con tus amigos, tú le vas a decir a Dios: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Así es, Señor. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sí, Señor, tú siempre has sido fiel. Tú
siempre has sido fiel con nosotros, Señor. Aún en esta pandemia, tú no nos vas a abandonar, Señor, porque nosotros creemos en ti. Nosotros sabemos que tú mueves montañas, que tú haces todo nuevo. Por eso te pedimos, Padre, que hagas cosas nuevas en nosotros y que renueves nuestra mente y nuestro entendimiento para seguirte, Señor. Dios de milagros, haz tu obra en mí, despeja mi. Sé que estás aquí, Dios de milagros, tú todo lo puedes. Con una palabra será suficiente, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar tu nombre, exaltar al que vivo está, el Dios de milagros. Puedo sentir tu espíritu en mí, el mismo que levantó a Cristo Jesús. Pues yo sé por la fe algo está suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar tu nombre, exaltar a que vivo está, Dios de milagros. Voy a adorar tu nombre, exaltar a que vivo está, el Dios de milagros. De milagros, Señor, tú eres el que todo lo puede. Tú eres el gran yo soy. Ven a este lugar, en mi corazón
que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, voy a adorar, tu nombre exaltar, al que vivo está, el Dios de milagros. Ven a este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón, que sea tu casa, oh Dios, en este lugar, en mi corazón. Construye tu casa, voy a orar, tu nombre exaltar, a que vivo está, el Dios de milagros. Voy a orar, tu nombre exaltar, a que vivo está, el Dios de milagros. Buenos días, bienvenidos a tu casa, Nueva Vida Silao. Y en esta ocasión, desde cada hogar, es tiempo de adorar y bendecir al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Es tiempo de darle gracias por todo lo que nos ha dado. Aun cuando parezca poco, lo más grande que tenemos es su presencia, es su amor, es su misericordia. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por la gente que nos rodea. Te damos gracias por todo lo que tú das en cada momento, pero sobre todo por tu presencia. Señor, te amamos y te bendecimos. Y quiero pedirles que vayamos a Lucas 6:38 y que podamos ver lo que dice la palabra. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya un lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Si alguien está a tu lado, compártela para que él pueda también bendecir sus ofrendas y que las puedan entregar a cada iglesia. Pero también acuérdate de llevarles a las viudas, a los necesitados, a los que necesitan, porque en este tiempo es tiempo de mostrar el amor de Dios. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta pronto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del Centro Cristiano Nueva Vida. Mi nombre es Alfonso Machuca, pastor de esta congregación, y me gustaría pues compartirle una palabra esta mañana, que usted esté dispuesto a escucharlo. Póngase cómodo allí en el comedor, en la sala donde usted esté más cómodo. Y bueno, gracias por acompañarnos. Le mando saludos a toda la gente de nuestra iglesia, que por razones de la autoridad y esta pandemia del coronavirus COVID-19, pues estamos todos en casa, y desde casa estamos haciendo esta transmisión para que usted pueda tener una palabra de bendición, una palabra de parte de Dios. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si oramos y empezamos a abrir nuestra Biblia? Vamos a leer Juan en el capítulo 9, pero antes me gustaría orar porque Dios pueda abrir nuestro entendimiento y sobre todo pueda guiarnos en esta palabra que vamos a compartir. Señor, te damos gracias por este tiempo y por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites a través de estas tecnologías compartir tu palabra, dar un mensaje especial. Gracias por Silao, Señor, por cada familia. Gracias por la iglesia, Padre, del Centro Cristiano Nueva Vida. Y gracias por cada varón, por cada mujer, por cada niño, por cada joven, por cada persona, Señor, que tú has dado a esta congregación. Y sobre todo, gracias por permitirnos estar juntos, aún por vía Facebook y YouTube. Gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra. Y esta mañana te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú pongas un corazón de carne, Señor, en cada una de las personas que estén viendo este mensaje, y que tú ministres, Espíritu Santo, desde este momento hasta que terminemos, Padre, que tú hables al corazón de todos y cada uno de ellos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1. Voy a leer casi todo el capítulo porque voy a explicar un poquito de lo que Dios está hablando en este libro. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron, y él les dijo: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, les respondió.
Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres le contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez, los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre le respondió: pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste enteramente en pecados, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Entonces él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Hasta ahí vamos a leer esta vez de la palabra, y quiero que tome su Biblia, su lápiz, su libreta, porque quiero explicar un poquito de lo que está pasando en este pasaje de la Biblia, de las Escrituras, pero sobre todo lo que necesitamos hoy comprender a propósito de lo que se está dando en todo el mundo y principalmente en el país, pero sobre todo aquí en Silao. Lea usted y note usted que en el primer versículo, cuando Jesús vio al hombre ciego de nacimiento, los discípulos lo que estaban haciendo era preguntarle algo teológico. En el libro de Levítico, en el capítulo 28, versículo 28, habla que la desobediencia a Dios acarrea ciertamente maldición, como por ejemplo la ceguera o la sordera o alguna enfermedad. Y los discípulos de Jesús estaban concentrando específicamente a una parte religiosa. Cuando le preguntan a Jesús, por ejemplo, de si pecó por estar ciego o es consecuencia de sus padres, Jesús respondió con una palabra tan especial que dejó prácticamente en silencio a sus discípulos cuando dijo: no pecó tampoco sus padres, sino que este ciego está como está para que la obra de Dios se manifieste en él. Mire, cuando nosotros tenemos algunas complicaciones, ya sea de una enfermedad, ya sea de alguna problemática en casa, en el hogar, en la familia, lo que debemos preguntarnos nosotros no solamente es si hay pecado en nosotros, sino hasta dónde alcanza la gracia de Dios para que nosotros seamos sanos.
Cuando se enfrentaron los discípulos con Jesús, al ver esta situación del ciego, ellos se centraron en la parte religiosa y se centraron en la parte teológica, porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero Jesús les mostró en esta ocasión que la compasión y la sanidad es mucho mayor que cualquier cosa, que cualquier religión y que cualquier teología que pudiera darse. Por eso Jesús mostraba en ese momento que a pesar de ser el día de no hacer acciones, sino que era el día de descanso, en la parte religiosa, Jesús enseñaba que aún en esa parte de descansos, Él podría hacer milagros, y entonces había una lucha en ellos entre la teología y la religión contra la compasión y la sanidad y el amor que mostraba Jesús. Pero vamos más adelante. Dice que habiendo dicho esto, escupió la tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le da la instrucción, le dice: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Usted se preguntará, igual quizá como yo, ¿por qué Jesús hace el barro, se le unta en los ojos y lo envía, todavía ciego, a ese estanque de agua? Era un estanque donde muchos iban, por supuesto, pues ahí a lavarse, pero sobre todo, me imagino yo que aquel ciego sabía perfectamente dónde estaba este estanque Siloé, y fue como se lo instruyó Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Vamos a aprender que el ciego, a pesar de estar en esa condición, a pesar de estar en esa situación, él obedeció la instrucción de Dios y caminó hasta allá donde Dios le dijo, hizo lo que le instruyó, es decir, lavó sus ojos que en el estanque de agua, y de inmediato, dice la palabra, vio, ¿verdad? El ciego fue, se lavó y regresó viendo. Es uno de los pocos digamos, personajes de la Biblia donde regresa, ¿verdad?, a Jesús. Entonces, fíjese bien, en el versículo 8, es un pasaje muy detallado, porque lo que Dios nos está aquí explicando, o lo que nos están diciendo las Escrituras, es que Jesús escogió a un ciego de nacimiento, pero también era un ciego que era conocido, que la gente lo podía reconocer en cualquier momento, en diferentes momentos, porque pues desde chiquillo era ciego y desde chiquillo pues estaba enfrentando esa situación, esa problemática, digamos, personal. Entonces empezaban la gente a preguntarse si realmente era el ciego o si no era el ciego que muchos habían visto. Pero él mismo les decía: es que yo soy ese al que ustedes vieron ciego y ahora está viendo. Y la gente le preguntaba: pero ¿cómo es que te abrieron los ojos? O sea, ¿cómo es que realmente tú estás viendo? Y este hombre les dice, le responde que es Jesús el que hizo el barro, le untó en los ojos y le dijo: ve y lávate. Así que se lavó y recibió la vista. Y la gente le empezó a preguntar: ¿y dónde está ese Jesús? ¿Dónde está? Y él les dijo: no sé. Entonces, lo que podemos decir es que este ciego va, se lava y regresa a un lugar, pero ya no estaba ahí Jesús. Ya Jesús se había movido de ese lugar, pero llama la atención que es Dios el que escoge a la persona quizás conocida en el barrio, en la colonia, para hacer ese milagro. Y entonces en el versículo 13, usted va a ver, dicen que llevaron a este ciego ante los fariseos, pues porque era el día de reposo y no tenía por qué hacerse milagros. Pero aquí volvemos a confrontar lo que Jesús hizo en aquel momento, confrontar lo que es la religión con la compasión. Y mientras los fariseos,
reclamaban una situación de legalismo, de religión, le preguntaban a él cómo es que había recibido la vista. Y él le contó lo mismo a sus vecinos y le dijo: Jesús me puso barro en los ojos, me lavé y ahora veo. Es algo increíble. Imagínense que yo ahorita en este momento tomara mi saliva, le echara un poquito de polvo de la tierra y se lo untara. O sea, es algo que usted y yo van a decir: no, eso es una locura, eso no puede pasar. Pero así son los milagros, es parte de una locura que usted no lo va a poder creer, mucha gente no lo puede creer, y sobre todo la gente incrédula, la gente que no cree en Dios, pues obviamente no va a creer este tipo de situaciones. Y aquel momento pasaba algo similar, la gente no creía. Por eso, en el versículo 16 dice: por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. O sea, decían, es que debería de ser religioso Jesús para que entonces fuera un poquito obediente a las normas que aquel entonces se habían dado, desde Moisés, por supuesto. Pero Jesús vino a revolucionar completamente las cosas. Él vino a acabar con el legalismo, acabar con la religión y empezar por la compasión y el amor hacia la gente. Por eso, todo lo que se estaba discutiendo entre los fariseos, había muchísima división. Y otra vez le preguntaron al ciego: a ver, dinos otra vez, ¿cómo fue que Jesús te sanó? ¿Cómo fue que Jesús te abrió los ojos? Y entonces ahí cuando el ciego le responde a los fariseos que Jesús es un profeta. Entonces los religiosos no alcanzan a notar el milagro que Dios estaba haciendo y por lo tanto se le dificulta creer en los milagros. Sabe, mucha gente actualmente, por la falta de fe o por no creer en Dios, se le dificulta creer en los milagros. No puede entender lo maravilloso, lo sobrenatural que son los milagros. Lo absurdo de poder agarrar un poquito de lodo, ¿verdad?, hecho con la propia saliva, untarlo en algún ciego y decirle: ve y lávate. Es decir, todavía a pesar de que está ciego, le da la instrucción. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? Mucha gente se va a preguntar. Pero Dios quería probar la obediencia en ese hombre ciego, que realmente fue por pura gracia, fue fortuito que Jesús se lo encontró en el camino. Entonces, ante las preguntas de los fariseos sobre este ciego, de cómo fue que Jesús le abrió los ojos, este hombre no alcanzaba a explicar quién era o cómo fue que Jesús le abrió sus ojos. Y lo único que responde ante esos cuestionamientos es que Jesús era un profeta. Y entonces dicen las escrituras que los fariseos no le creyeron. ¿Y sabe qué hicieron? Fueron por los papás del ciego. Sí. O sea, una gente que no cree, una gente que ve lo sobrenatural de Dios, empieza a cuestionar y a preguntar y a decir: no, es que aquí debe haber gato encerrado, ¿cómo es que se dio ese milagro? Y no lo alcanzan a entender. Y entonces estos fariseos van y por sus familiares y le dicen a sus papás: oye, ¿es este tu hijo? Sí, pues no, que estaba ciego, ¿no? Y no que era de nacimiento, ¿cómo es que ahora ve? ¿Verdad? Y entonces los papás, pues muy sabiamente le dicen: pues pregúntenle a él, porque de que estaba ciego, y de que había nacido cieguito, había nacido cieguito. Y entonces ellos responden de esa manera, dicen las escrituras, porque pues ya el ciego ya estaba un poquito madurito y entonces ya él tenía que responder. Imagínense que que los papás respondieran que efectivamente haciendo mentiras contra Jesús, pues le iban o levantando un dicho que no era, pues los iban a expulsar, ¿verdad? Pero ellos sabiamente decían: pues pregúntenle a él. Y el ciego le vuelven a preguntar: ¿cómo es que te abrieron los ojos? ¿Verdad? Y él le dice: pues que no entienden que fue con un poquito de barro hecho por la saliva de Jesús, y luego me dijo que fuera al estanque de Siloé, y cuando me lavé volví a tener vista. O sea, algo tan sencillo, tan fácil, tan
tan para algunos absurdo. Entonces, había muchísima incredulidad en los milagros que Jesús estaba haciendo en ese momento. Los fariseos creían en Dios, por supuesto, pero no en Jesús. Y entonces cuando veían un milagro de nuestro Señor Jesucristo, lo empezaban a cuestionar completamente. Luego, por segunda vez entonces, cuando ya llamaron a los papás, pues vienen a llamar otra vez al cieguito y le dicen, al hombre que estaba ciego, que ya no está ciego, le dijeron, ¿por qué no le das la gloria a Dios? ¿Por qué estás diciendo que es Jesús? Y él le contesta, sobre todo porque los fariseos decían que Jesús era un pecador. Y él le contesta, pues yo no sé si es pecador Jesús, pero lo que sí sé, lo que una cosa se dice es que yo era ciego y ya no soy. Estoy viendo completamente. Y entonces le dicen, pero ¿cómo le hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Fíjese bien, ya hay bastante, ya hay bastante cuestionamientos del milagro, siendo los que creen en Dios. Hay gente que cree en Dios, pero no cree en los milagros. Hay gente que tiene fe en Dios, pero cuando viene algo tan sencillo como una obediencia de ir a lavarse en el estanque de Siloé, la gente dice, no, pero así tan fácil se puede lograr un milagro. Y yo le quiero decir que sí, así de fácil. Con Jesucristo es así de fácil. Y entonces estos fariseos le vuelven a preguntar, dinos bien, ¿cómo fue que te abrió los ojos? Explícanos. Y él les dice, pero si ya les dije y no entienden. Ya le dije cómo era. Mire, a veces nosotros estamos esperando el milagro de Dios. Y Dios nos habla a nuestro corazón. Y Dios nos dice, haz algo sencillo. Y Dios le puede hablar, quizás a través de esta prédica, quizás a través de otra persona, quizás cuando usted abre su Biblia y ve una palabra de parte de Dios, quizás a través de algo tan sencillo, porque Dios así, aún en los sueños Dios puede hablar. Y este hombre les dice, ¿por qué quieren oír otra vez lo que ya les he dicho? Ya le preguntaron, yo creo que ya le preguntaron a mi mamá, ya le preguntaron a mi papá, ya le preguntaron a todo el mundo, los vecinos también preguntaron, ¿y usted todavía, acaso quieren ustedes también ser los discípulos de Jesús? Y obviamente los fariseos decían, no hombre, ¿cómo crees? ¿Verdad? Trataban los fariseos que el hombre se retractara, o sea, como decir, no le des la gloria a Dios, dáselo a alguien más, no le des la gloria a Jesús, porque en ese momento era Jesús. Dáselo a Dios directamente, pero no a Jesús. O sea, pues estaban para que este hombre como que cayera en una equivocación y empezara a glorificar a Dios y no a Jesucristo. Y esto es algo que hoy y usted y yo vamos a entender. Cuando vienen los milagros, la gente solamente quiere glorificar a Dios. Pero quiero decir una cosa, cuando Dios llegó a esta tierra, nos enseñó que Él es el poder a través del Espíritu Santo para hacer los milagros. Y en aquel momento, toda la gente, al menos los fariseos, apostaban a que este hombre dijera otra cosa menos que glorificara a Jesucristo. Y bueno, dice que lo insultaron, lo echaron ahí donde estaban y lo acusaron. Le dijeron, no, lo que pasa es que tú eres el discípulo de ese hombre, porque para nosotros, dice, somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a así como que a lo menospreciaban a Jesús, no sabemos de dónde, es decir, no reconocen a Jesús. Y más adelante, el hombre que estaba ciego les dice, fíjense bien lo que les dice, pues en esto hay algo asombroso, en esto dice, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. ¿Qué le estaba diciendo el que antes era ciego y ya no era? Le dice, ¿cómo es posible que ustedes no lo entiendan siendo ustedes hombres de Dios? Y ahora que les demuestra el milagro, no lo pueden creer. Entonces, pues obviamente los que son religiosos, ¿cómo responden? Fíjese, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, quiero decirle que
dice aquí en el versículo 32, desde el principio jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. ¿Qué estaba diciendo el hombre? Lo que puedo notar es que este hombre ciego había escuchado la palabra, sabía de la palabra, porque decía, sé que un hombre que está en pecado no puede hacer estos milagros, pero este hombre hace el milagro y ustedes dicen que está en pecado. Entonces, ¿cómo es que está haciendo, cómo es que me volvió la vista? O sea, este hombre conoce que algo de la palabra y cree que un hombre con pecado no puede hacer este tipo de milagros. Por eso le sorprende que los fariseos de aquel entonces, siendo religiosos y conociendo la palabra, no pudieran comprender quién era Jesús. Entonces ellos le respondieron, pues tú naciste enteramente en pecados, ¿cómo tú nos vas a enseñar a nosotros? Y lo echaron fuera. Entonces la condenación de los religiosos contra este hombre que no sabía mucho de la palabra quizás, que no se explicaba por qué estaba sucediendo el milagro, pero que Dios, Jesucristo, le había regresado la vista. Entonces, fíjese, aquí viene lo interesante, y esto es algo que me gustaría que usted abra su corazón perfectamente y entienda lo que Jesús hoy está compartiendo a través de esta palabra. Dice en el versículo 35, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿y quién es? O sea, Jesús está diciendo, ¿crees en el Mesías? ¿Crees en el Hijo, el que va a venir de parte de Dios? Y le dice, pero ¿y quién es? Señor, ¿quién? Para que yo crea. ¿Quién es ese Señor para que yo crea? Y Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Y entonces ese hombre que había estado ciego dice, creo, Señor, y lo adoró. ¿Cómo lo habrá adorado? Yo no sé, no lo explica aquí abiertamente la palabra, pero yo me imagino que cuando este hombre se encuentra nuevamente a Jesús, pues le pudo haber dado las gracias o le pudo haber dicho, oye, pues gracias porque me volviste a la luz y la vista, o no sé, pero llama la atención que Jesús le pregunta una cosa. ¿Quién crees tú que es el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios. Y él le responde, la verdad, Señor, no sé, pero si tú me lo dices, pues no sé quién sea, Señor, pero para que yo crea en él. Y Jesús le da esta palabra, pues tú lo has visto hoy y que está hablando contigo, y ese soy yo. Y cuando él le da esa palabra, dice, creo, Señor, y lo adora. Es decir, este ciego, que ya no era ciego, sino que ahora veía, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, y Jesús le cambió completamente su vida. Hay algo que quisiera abundar un poquito, y si usted me permite. Esta persona, este hombre, primero recibió el milagro de Jesús sin creer en Jesús. No sabía quién era. Pero cuando se encontró a Jesús en Nazareno, Jesús toma un poquito de lodo, le unta en los ojos, le da la instrucción, este hombre obedece y recibe la vista. Llama la atención, y quiero que esto usted hoy lo pueda entender, que los milagros se dan por gracia de Dios, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo conozca. Pero si hoy usted clama por un milagro, Dios se lo va a conceder, aunque usted no crea todavía en Él, aunque usted todavía no cree en Jesucristo. Pero una vez que usted recibe el milagro, una vez que usted realmente es sanado,
una vez que usted realmente vuelve a ver, una vez que usted recibe la revelación de la palabra y ahora cree en Jesús, entonces usted va a tener un encuentro sobrenatural con Jesús. ¿Cómo sería este encuentro? La palabra de Dios dice que esta persona recibió su milagro, recibió la vista. Y todo mundo le preguntó, ¿cómo es que recibiste ese milagro? ¿Qué fue lo que realmente te pasó? Lo cuestionaron los religiosos, lo cuestionaron su familia, lo cuestionó medio mundo. Los vecinos le estaban cuestionando. Pero cuando realmente él empieza a adorar a Dios, es cuando tiene la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. No era un profeta, como lo había dicho ante los fariseos, sino que ahí reconoce que es el Hijo de Dios en la tierra. Entonces, debemos entender algo muy importante. Para recibir un milagro, a veces no es necesario tener la revelación de quién es Jesús. Pero cuando usted tiene un encuentro sobrenatural con Jesús, usted se acordará siempre de ese milagro. Porque el maestro, el que obra, el que realmente hace todas las cosas, es Jesús. Por eso Dios lo mandó a este planeta hace miles de años. Y Jesús estuvo aquí poco más de 30 años, predicando, enseñando, haciendo milagros. Fíjese bien en la Biblia cómo Jesús tenía cierto interés por los ciegos, por los mancos, por los enfermos. Jesús decía, se ha acercado el reino de Dios a ustedes. Y cuando uno se acerca al reino de Dios, o el reino de Dios se acerca a nosotros, realmente Jesús nos abre los ojos. Realmente Jesús nos hace el milagro de conocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que obra milagrosamente. Y usted que está ahí en casita, no le vaya a pagar porque quizás no le guste lo que le estoy diciendo, pero sí quiero decirle que Jesús es el Maestro, es el que realmente hace los milagros a través del Espíritu Santo. Y hoy, si usted lo cree, como este ciego, aunque no conozca todavía a Jesús, pero usted cree, usted puede recibir un milagro. Y cuando lo reciba, usted va a hacer lo mismo que hizo este hombre que estaba ciego, adorar a Jesucristo. Sabe, hace muchos años que Jesús dijo en Mateo 11, 4, 5 lo siguiente: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Jesús da esta palabra a los discípulos de Juan de aquel entonces. Y fíjese bien que muchos, cuando no conocíamos de Jesús, llegamos ciegos, llegamos cojeando. Llegamos enfermos, llegamos sordos, unos muertos en vida quizás, y llegamos pobres sin conocer nada de la palabra. Pero antes de que usted tenga un encuentro con Jesús, Jesús ya se fijó en usted. Por eso Dios dice que aunque no lo conozcamos y usted clama por un milagro, Dios le va a responder. Pero usted y yo tenemos que tener un encuentro sobrenatural con Jesús. Ahí es, en ese encuentro, cuando realmente se le adora a Jesús. Y no se le adora por el milagro. Porque fíjense bien lo que pasó con este hombre. Este hombre ya había recibido el milagro, pero estaba confundido, decía que era un profeta. Pero cuando tuvo la revelación que Jesús era el Hijo de Dios, este hombre
le adoró. Cuando éste realmente adora a Dios, no fue por el milagro que había recibido, fue porque había recibido la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios en la tierra. Por eso esta mañana quiero invitarle a que usted clame por el milagro. No importa lo que esté enfrentando, el padecimiento, la situación que está enfrentando, lo más importante y lo que más le agrada a Dios es su fe. Yo hace poco le compartí a unos amigos y les decía que yo creo que Dios se maravilla de los hombres más que de los ángeles, porque los ángeles no tienen fe. Ellos ven a Dios todos los días y nosotros no lo vemos, lo sentimos y creemos que Dios existe. Por eso esta mañana quiero que usted clame por el milagro. Todos estos días hemos orado y hemos clamado por un milagro de sanidad. Que Dios detenga esta pandemia, que Dios detenga este coronavirus, que Dios haga un milagro. Pero la pregunta aquí es si usted cree. No vaya a ser como estos fariseos, como estos vecinos, que aún viendo el milagro querían darle la gloria a otra cosa, a otra situación, y no querían decir que el milagro realmente lo había hecho Jesucristo. Hace 2000 años Jesús vino a esta tierra. Jesús entregó su vida por nosotros. Enfrentó la traición en el huerto de Getsemaní. Le arrancaron su barba, lo azotaron y lo condenaron a la muerte. Después de ponerle la corona de espinas, Jesús fue sometido a una terrible muerte, la peor que ha existido en este planeta. Y Jesús, aquel que había sanado, aquel que había resucitado a un muertos, estaba siendo crucificado. Y Jesús ya lo había dicho, que eso iba a pasar. Por eso en la última cena le decía a sus discípulos que lo recordáramos compartiendo el pan y bebiendo el vino, porque era el nuevo pacto de parte de Dios para el perdón de cada uno de los pecados que habíamos cometido. Esta mañana, amigos que me están escuchando, si usted tiene una situación de pecado, no deje que el enemigo obstaculice que usted llegue a la presencia de Dios. Dios, Jesús, pagó en la cruz por cada uno de nuestros pecados. A veces la gente no se arrima con Jesús, no quiere seguir a Dios porque tiene una autocondenación. A veces la gente no se atreve a clamar por un milagro porque el enemigo le está recordando el pecado. Pero quiero que entienda hoy algo muy importante. Si usted hoy confiesa su pecado y si hoy usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, el milagro sucederá. Y no será solamente porque, digamos, será de conveniencia, sino porque Jesús lo había determinado muchísimo antes, que usted y yo fuéramos apartados y viviéramos en su reino, no cuando muramos, sino desde ahora y para siempre. Así que si usted tiene una necesidad por
problema, aflicción, situación, tome su mano, póngalo en su corazón y dígale: Señor Jesús, esta mañana quiero que tú abras mi entendimiento, como tú un día le abriste la vista a ese ciego. Quiero que hoy tu visión entre a mi corazón. Quiero que hoy tu perdón también esté en mi vida. Y como así le volviste la vista a ese ciego y creyó en ti como el Hijo de Dios, hoy quiero que toques mi corazón. En lo más profundo, y me hagas entender que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador, y que por tus llagas nosotros somos sanados, por tu sangre somos justificados continuamente, y por tu sangre nosotros somos apartados para ti. Dios lo bendiga. Cautivas, Dios, con tu dulce amor, y te escuché decir: me amas como soy. Hoy vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Hacia el aire que respiro, yo a ti te necesito. Solos tú y yo en la intimidad, como expresar toda mi gratitud. Me vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo, te amo. Cuánto te amo. Hacia el aire que respiro, yo a ti te necesito. Te necesito. Amado de mi alma, creíste en mí, mi Padre eterno. Confío en ti, amado de mi alma, creíste en mí, mi Padre eterno. Confío en ti. Cristo, te amo. Cuánto te amo.
más que al aire que respiro. Yo a ti te necesito. Cristo te amo, cuánto te amo, más que al aire que respiro.